Continuamos en esta mañana con el mensaje que comenzamos la semana pasada y seguimos en el tema alegres siempre siempre alegres, ¿verdad? Y la semana pasada comenzamos este tema llenos de alegría. Y vamos a leer los versículos que son nuestros textos para hoy, que usamos el domingo pasado también. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. Si es nuestro invitado, quiero que sepan que en sus boletines hay una tarjeta que dice notas del mensaje. Ustedes pueden seguir el mensaje de hoy allí en esa hojita. Tienen un bosquejo que pueden rellenar, que pueden seguir. Como ven allí es la segunda parte de este tema, llenos de alegría. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. Si necesitan un boletín, un lápiz, una hoja, por favor levanten una de sus manos y alguien le va a acercar. No tienen que pararse a buscar nada. En este tiempo solo los servidores están allí. Agradecemos a todos que ahora estemos aquí bien pendientes. Si necesitan algo, levanten una de sus manos, alguien le va a acercar, ¿verdad? Lo que usted necesite. Filipenses 2, 1 al 11 dice: por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese era el grito de guerra de la iglesia de los primeros cristianos: Jesucristo es el Señor. Amén, lo podemos ensayar. Y podemos juntos decir: Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora juntos. 1, 2 y 3. Jesucristo es el Señor. Ahora como un grito, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando decimos eso, los poderes de las tinieblas tiemblan. Las puertas del mismo infierno tiemblan. Porque a Jesucristo se le concedió el honor de ser el Señor de cielos y tierra, de toda la creación. Que dice la palabra que siendo Dios no se agarró a esa verdad. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, pero yo me merezco? Si alguien se merecía, era Jesucristo. Y Jesucristo no se aferró a esa verdad, sino que se despojó de esa verdad para que entonces nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y ser salvos y tener vida eterna. Y al no aferrarse a esa verdad, se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo semejante a uno de nosotros, y fue hasta la muerte, y murió, y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Y la palabra nos enseña en este pasaje que nosotros debemos tener esa misma actitud. Debemos de igual manera que Jesucristo estar interesados en bendecir a los demás, aunque nos merezcamos. Ya ustedes saben lo que yo creo que nos merecemos, que la Biblia dice lo que nos merecemos, ¿verdad? Pero si usted no lo sabe, déjeme decirle, cuando usted dice me merezco, sabe lo que usted se merece. Y lo que yo me merezco, más que todos ustedes, dice la palabra, lo único que yo me merezco es el infierno. Pero por la gracia de Dios, que me alcanzó y me salvó y tuvo misericordia de mí. Yo no lo busqué a Él me buscó a mí. Yo no tenía capacidades ni suficiente bondad en mí para buscarlo a Él. Entonces cuando usted dice que Dios le dé lo que se merece, realmente se está metiendo en problemas, porque Dios no nos da lo que nos merecemos, Dios nos da lo que necesitamos.
De igual manera, cuando usted le quiera dar a otro, nunca le dé lo que el otro se merece, déle lo que necesita, ¿verdad? Pero bien, estamos hablando y es nuestro tema, llenos de alegría, nuestra segunda parte de este tema. Mis amados hermanos, una de las bendiciones más grandes que tenemos como iglesia es la oportunidad de crecer juntos, fortaleciendo nuestras áreas más débiles y celebrando nuestras áreas más fuertes. Amén. Nos animamos cuando tenemos áreas débiles y nos apoyamos y nos fortalecemos, y en las áreas fuertes celebramos las victorias de los demás. Amén. Eso es lo que debemos hacer, y esa es tremenda bendición, ser parte de una iglesia, ser parte de un cuerpo que reconoce aquello, ser parte de una familia en la que se nos puede decir lo que está bien y celebrarlo, y se nos puede decir lo que está mal y no nos vamos a otra familia, ¿verdad? Yo nací Silva y voy a ser Silva hasta que me muera, ¿verdad? Me estoy explicando, ¿verdad? Hay personas que se molestan, entonces dicen, ahora no soy Silva, y se van para otra familia. Cuando yo tenía 3 años, 4 años, eran otras épocas, ¿verdad? Está bien, ya eso no me ofende, ¿verdad? Pero a todos los que me dicen, yo los reto a correr. Y cuando los veo atrás con la lengua afuera, yo les digo, No se crean, es puro bla bla. Pero el asunto es, cuando yo tenía 3, 4 años, yo tenía la bendición de que la maestra que yo tenía, ¿verdad?, vivía al lado de mi casa, eran las escuelitas que estaban en los vecindarios. Yo no fui ni a pre-kinder, ni a pre-kinder 1, ni a pre-kinder 2, ni a pre-kinder 3, ni me gradué de nada de eso. Y no fui a primer grado y no fui a segundo grado, no porque era un genio, sino porque tenía una maestra al lado de mi casa que me enseñó, y yo pasé primer grado, segundo grado y fui a tercer grado directo, ¿verdad? Después en el camino no sé qué pasó, pero eso es otra historia. Hoy nos quedamos con eso. Mi maestra se llamaba Hermesinda, un nombre medio extraño, pero todavía la recuerdo muy claramente. Y cuando mi mamá peleaba conmigo, o yo peleaba con mi mamá, cuando me daban varita, ¿verdad?, me daban con una chancletica de goma. Y yo lloraba como si me estuvieran matando. Y cuando mi mamá se daba cuenta que era puro show, cambió la chancletita de goma por una cosita que pegara más duro. Y cuando mi mamá me castigaba, yo le decía, ahora me voy de la casa. Y me decía, ¿para dónde te vas? Yo le decía, con la señora Hermesinda. Había una puertecita entre los 2 patios. Esas eran otras épocas, ¿verdad? Si ella necesitaba azúcar, le decía a mi mamá, doña María, ¿tiene azúcar? Ella le decía sí, le pasaba azúcar. Entonces mi mamá le decía, doña Hermesinda, ¿tiene unos huevitos por allí? Sí, se me acabaron. Y eso eran otras épocas. Pero el asunto es que yo le decía, me voy, ¿verdad? Nunca me iba. Ahora, mis amados hermanos, lo que quiero decir es que la palabra de Dios nos enseña que como familia nosotros debemos estar unidos para apoyarnos, para fortalecernos, para reprendernos, para exhortarnos, para animarnos, para corregirnos, y seguimos ahí, porque es así como crecemos. Ahora bien, vamos a revisar algo de lo que dijimos la semana pasada. Déjenme decirles algo más. Fortalecemos nuestras áreas débiles y celebramos nuestras áreas fuertes, ¿verdad? Eso es lo que debe existir, lo que existe en la iglesia. La realidad, sin embargo, es que muchas veces tenemos situaciones que resolver, problemas, conflictos, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido algún conflicto con algún hermano de la iglesia? Ninguno. Recuerden que tengo años preparando un mensaje. Ya saben cuál es el tema, ¿verdad? No lo he predicado porque estoy esperando que otros se unan y que vengan, ¿verdad? Estoy preparando un tema sobre la mentira. Y todos ustedes me mintieron hoy, ¿verdad? Repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un conflicto con algún hermano de la iglesia? ¿Ninguno? No, yo no quiero escuchar ni amén ni todo. Yo quiero que usted levante su mano y diga, yo he tenido conflictos con hermanos de la iglesia, ¿verdad? Amén, gracias, ¿verdad? Todos. ¿Y qué estoy diciendo? Que la iglesia no está exenta de tener conflictos, ¿verdad? Y el que más esconde las manos es el que más tiene conflictos. Y quizás que no los ha resuelto. Pero bueno, el asunto es, ¿verdad? Sacamos las manos rapidito. El asunto es, mis hermanos, tenemos conflictos, ¿verdad? Tenemos situaciones que resolver. Entonces, hablando del tema, llenos de alegría, la semana pasada, cuando comenzamos este tema,
dijimos, en cualquier conflicto, usted lo tiene allí en su hoja, debo mirar primero a mi relación con Cristo. Lo primero que yo debo hacer cuando tengo un conflicto con alguien, ¿a quién debo mirar? A Cristo. ¿Y quién era Cristo? Dios. Y Dios se despojó, Cristo siendo Dios se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que Él era, con la intención de amarnos, de bendecirnos y que nosotros pudiéramos tener lo que necesitábamos. Esa es la actitud que debemos tener. Por eso, en cualquier conflicto, lo primero que debo hacer es mirar mi relación con Cristo. ¿Cómo está mi relación con Cristo? Debo estar motivado por su amor. Su amor debe ser el que me motive. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, aquí hay 4 facetas del llamado de Pablo para nosotros, para que miremos en primer lugar a Cristo. Eso no quiere decir que los conflictos no van a venir. Cuando vengan, lo primero que tengo que mirar es cómo está mi relación con Cristo. Estoy teniendo la actitud de Cristo, estoy haciendo lo que Cristo haría, he hecho lo que Cristo haría. Entonces esas 4 facetas, caras del llamado de Pablo son ánimo, mirar a Cristo para ánimo, consolación, compañerismo y compasión. Esos 4 aspectos, ¿verdad? Tenemos que mirar a Cristo buscando eso para nosotros y saber dónde estamos nosotros, recuerdan, parados, dónde estamos nosotros en nuestra convicción. Hermanos, porque la única fuerza que es suficiente, la única fuerza que podemos recibir para ayudarnos a crucificarnos a nosotros mismos es la fuerza de Cristo. Porque muchas veces decimos, ¿cómo yo me voy a humillar y pedir perdón? Hermanos, recuerde, pedir perdón no es humillarse. Pedir perdón es ser obediente. Nadie se humilla cuando voluntariamente hace lo que tiene que hacer. Y nadie te puede humillar si tú sabes quién eres. Porque a Cristo nadie lo humilló. Intentaron hacerlo, pero Él sabía quién era Él. Amén. Entonces, hermanos, la única fuerza que es suficiente para ayudarnos a nosotros a crucificarnos a nosotros mismos, para tener esa actitud de Cristo, es el amor de Dios a través de Él, a través de Jesucristo. Porque este es un proceso de vida, esto es algo de todos los días. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz es un instrumento de qué, ¿verdad? Algunos quizás piensan que tomen su cruz porque tienen una crucecita y se la ponen, entonces ya, no, está hablando de un instrumento de muerte, en el cual usted se tiene que crucificar a sí mismo. Y cuando usted se crucifica a sí mismo porque es voluntario, el último clavo, ¿quién se lo pone? Usted no puede ponerse el último clavo porque la otra mano ya está crucificada. ¿Quién le pone el último clavo? ¿Ah? Quizás la persona que usted menos quiere, ¿verdad? Pero usted lo hace voluntariamente porque tiene la actitud de Cristo. En segundo lugar, y seguimos repasando, en cualquier conflicto debo mirar primero a mi propia actitud. Miro a Cristo y después me miro a mí mismo en lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud? Generalmente vemos a los demás y decimos, es que tú, es que ella, es que él, es que mira lo que me hicieron, ¿verdad? Pero lo primero que debo mirar es a Cristo y luego tengo que mirar mi propia actitud. ¿Estoy buscando la unidad o tener razón? Cuando usted tiene un conflicto, ¿qué busca primero? ¿Verdad? ¿Qué busca primero? ¿La unidad? ¿Resolver el conflicto? ¿O busca pisarle en la cabeza al otro y demostrarle que usted tiene razón? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y por lo general yo creo que tengo la razón, por eso tengo conflictos. ¿Y usted? ¿Es diferente? No creo. Todos nosotros siempre queremos ganar en los conflictos. Amén. Y recuerden algo, yo soy de los que piensan que cuando yo juego no es para divertirme. Yo juego, cuando estoy jugando un juego de competencia, yo juego para ganar. Así como oyeron, ¿verdad? Y los muchachos se quejaban porque yo les metía el pie, el codo, disimuladamente, ¿verdad? Lo que ellos no sabían, o lo que ellos sí sabían, pero se hacían los locos, es que tenían 25 años y yo tenía 58 años, ¿verdad? Entonces nosotros los sabios tenemos otros recursos. Pero el asunto es este. No estamos hablando de que tenemos una actitud de perdedores. No, ese es mi punto. Ese es mi punto.
no es la actitud de perdedores, porque Cristo no fue un perdedor. Es la actitud de ganadores, de querer resolver los conflictos. Esa es la actitud. Y cuando entonces yo tengo más interés en eso que en tener la razón, entonces yo puedo ir en el buen camino para vivir una vida llena de alegría. Porque cada vez que hay un conflicto, los conflictos se caen, porque yo sé cómo enfrentarlos, ¿verdad? Filipenses 2:2 dice, llénenme de alegría. Ese es nuestro versículo lema, ¿verdad? Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Hay una relación estrecha entre la actitud y una relación armoniosa. ¿Cuántos recuerdan al pastor John Mark? Fue pastor ejecutivo de nuestra iglesia, ¿verdad? El pastor John Mark, tremendo amigo, tremendo hermano. Él decía en más de una ocasión, y recuerdo cuando él fue parte del equipo que celebramos la boda de Efraín, mi hijo, y Stephanie. John Mark dijo, yo aprendí, ¿verdad?, en la vida que como casado o tengo la razón o soy feliz. Y él dijo, hace muchos años yo decidí ser feliz. No importa quién tiene la razón. Ahora, hay una relación estrecha entre la actitud y una relación armoniosa. Hermanos, a veces nos equivocamos al pensar que las buenas relaciones ocurren por accidente. Qué suerte tuvo Pepita que se casó con Pepito, ¿verdad? Ay, son una pareja tan feliz. Qué suerte tuvieron. Pero detrás de las puertas, ustedes no saben los conflictos que hay y el trabajo que han tenido que hacer los dos para que hayan llegado a esa relación feliz y armoniosa. A menos que sean un par de hipócritas que estén fingiendo, ¿verdad? Pero si en realidad Pepito y Pepita son una pareja feliz y después de años de casados siguen siendo felices, eso no ocurrió por accidente. Eso fue trabajo, trabajo y más trabajo. Y todavía hoy continúan trabajando porque la realidad es que las buenas relaciones no ocurren por accidente. Hermanos, una buena relación no es producto de la casualidad ni de la compatibilidad. Esa es otra palabra que hoy en día se usa mucho, ¿verdad? Y se divorcian porque son incompatibles, ¿verdad? Viven 5 años juntos, tienen relaciones, tienen una amistad con derechos, ¿verdad? Y viven todo el tiempo que quieren juntos, entonces no se casan porque dicen, no, porque estamos viendo si somos compatibles. Par de sinvergüenza, ¿verdad? Nadie es compatible con nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? Si ustedes están recién casados, dicen, ay, sí, somos tan compatibles, ¿verdad? Déjeme decirle, bájese de la nube. Nadie es compatible con nadie. Sí, pastor, ¿usted no cree que hay química? Claro que hay química, ¿verdad? Usted pone piel con piel y eso es una química, ¿verdad? Eso, hay explosión. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pastor, ¿de qué está hablando? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes saben muy bien. Hermanos, pero la compatibilidad es cuestión de trabajo. Porque esa compatibilidad se acaba a los meses. Si no entienden, pasen por mi oficina esta semana. Pero el asunto es que una buena relación no es producto de la casualidad ni de la compatibilidad, es asunto de trabajo y disciplina. Hay 4 aspectos de esta actitud que nosotros debemos desarrollar, que mencionamos la semana pasada, que están en nuestro pasaje. Debemos desarrollar estas disciplinas o estos aspectos de esta actitud que tuvo Cristo para que podamos ser llenos de alegría, resolver los conflictos y mantenernos llenos de alegría, llenando de alegría a los demás y los demás llenándome de alegría a mí. Por lo tanto, vivimos alegres, ¿verdad? Debemos desarrollar una misma mente, la mente de Cristo. Solo teniendo la mente de Cristo podemos buscar la actitud de Cristo. Debemos desarrollar un mismo amor. El amor de Dios en nosotros es el que nos capacita para amar como Dios quiere que amemos. Un mismo espíritu y un mismo propósito. Un mismo propósito. Y aquí viene nuestra tercera enseñanza, nuestro tercer punto, ¿verdad? La tercera verdad. Dijimos en primer lugar, en cualquier conflicto debo primero mirar ¿a quién? A Cristo. En segundo lugar debo mirar mi actitud.
En tercer lugar, debo mirarme primero a mí mismo y tiene mucho que ver con la segunda verdad. ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando con egoísmo, con orgullo o con humildad? De nuevo los versículos 2 y 3. Lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces viene y dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En cualquier conflicto debo mirarme primero a mí mismo. Vamos a ver cómo resuelve el mundo los conflictos. En su trabajo, en donde usted está, si no son cristianos y si no se resuelven las cosas a la manera de Dios, ¿verdad? Primero te enseñan a defender tus derechos, ¿cierto? Te enseñan a defender tus derechos. Es que ese es tu derecho, ¿verdad? Tú tienes derecho a demandar, tú tienes derecho a exigir, tú tienes derecho a esto y tienes algunos derechos. Te enseñan a ser asertivo, a decir la palabra oportuna, a actuar de una manera asertiva, de una manera correcta, a ser oportuno en tus respuestas. Te enseñan a negociar para conseguir lo que quieres. Te enseñan a negociar para conseguir lo que quieres. Vamos a negociar, ¿verdad? Te enseñan a tener una autoestima alta y otras técnicas. Te enseñan técnicas para cómo tener una autoestima alta y muchas otras cosas, ¿verdad? De alguna manera estas técnicas, y es lo que vemos en el mundo. Yo no estoy diciendo que necesariamente todas sean malas, pero vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. De alguna manera estas técnicas deben ser balanceadas para que haya un equilibrio entre las necesidades y los derechos. Las necesidades y los derechos nuestros comparados con las necesidades y los derechos de los demás, para que haya armonía. Este es mi derecho, no te pases, ese es tu derecho, no me paso, esta es mi necesidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, verdad? Y psicólogos cristianos han importado esta manera de pensar a la iglesia. Entonces tenemos talleres cristianos de autoestima. Tenemos talleres cristianos de reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Y tenemos una serie de cosas porque se ha importado estas medias verdades a la iglesia. El problema, sin embargo, está en lo siguiente, mis amados hermanos, que las maneras como el mundo maneja estas cosas no tratan con la raíz del problema, que es el orgullo. Esa es la raíz del problema. Entonces nos enseñan autoestima y otras cosas que más bien inflan, alimentan el ego, ¿verdad? No, porque yo aprendí que el doctor Rabillo no sé qué cosa me dijo que yo tenía, cuando tú me dijeras así, yo tenía que ignorarte. Porque eso me hace daño, eso me rebaja. Entonces le enseñaron la técnica de taparse los oídos y decir bla, 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 ¿verdad? Yo le hago eso a mi esposa cuando me aturde. No se crean. Ya ustedes conocen el chiste, ¿verdad? Cuando ella me dice, estamos en medio de un trabajo, yo estoy en el jardín haciendo 20 cosas y me dice, mi amor, pienso que aquel arbolito que está allá lo debes podar. Yo le digo, me aturdes, mi amor, porque no he terminado esto. Es un chiste nada más, se pueden reír. Pero el asunto es que nos enseñan técnicas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, cuál es la raíz del problema en los conflictos, que es el orgullo. La palabra de Dios nos enseña, mis amados, que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra actitud y mirarnos a nosotros mismos. Varios estudios recientes demuestran que el público americano en general, y nosotros somos americanos, ¿verdad? Suramericanos o centroamericanos o norteamericanos, pero demuestran que el público en general consistentemente define su última meta en la vida en términos personales. Es decir, en desarrollarse a sí mismo para alcanzar sus metas personales, para alcanzar sus propias ambiciones, en desarrollarse a sí mismo para lograr éxito en la vida. Esa es la meta de la gran mayoría de las personas. Se ve el matrimonio, el trabajo, inclusive las iglesias y todas las demás cosas en términos de lograr ambiciones personales. Si ese fuera el caso, yo como pastor quisiera tener la iglesia más grande, llámese grande tamaño, ¿verdad?
Usted quisiera ser el director de la banda, de la mejor banda. Usted quisiera ser XXX en términos de ambiciones personales. Si Cristo hubiera pensado de esa manera, ¿ustedes creen que Jesucristo hubiera ido a la cruz a morir por nosotros? Si Cristo hubiera pensado de esa manera, jamás hubiera existido la posibilidad de encarnarse y todos nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él se rebajó, Él dejó su gloria y vino a hacer lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener la actitud de Cristo. Mis amados hermanos, en cuarto lugar, en cualquier conflicto debo darme cuenta cómo estoy mirando a los demás, cómo estoy viendo a los demás. Y aquí el versículo nos dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pregunto, ¿estoy poniendo los intereses de los demás por encima de los míos? Yo no sé por qué, pero cuando estoy más apurado, la persona que va delante de mí en la línea del supermercado y que se mete por la línea rápida, fast, ¿verdad? Hasta 10 artículos, y yo cuento, cuando tengo 11 le digo a la chica, mira, tengo 11, me dice, sí señor, no hay problema. Pero generalmente cuando estoy más apurado, la persona que va delante de mí lleva más artículos de la cuenta y después paga con cheque, cuando dice cash only. ¿Les ha pasado? ¿Será que esa es una persona desconsiderada? Pero cuando yo hago eso, siempre tengo una excusa, ¿o no? Cuando yo paso por esa caja con más artículos y pago con cheque, bueno, yo no tengo cheques hace mucho tiempo, pero cuando no pago de la manera que me indican, entonces yo tengo excusa para mí, ¿verdad que sí? Digo, no, es que estoy apurado, es que tengo que llegar, es que si no llego mi esposa me dice tal cosa, es que si, y busco excusas. Yo no soy desconsiderado, yo tengo razones, pero los demás son desconsiderados, ¿sí o no? Amén. Eso es la verdad, ¿verdad? Cuando mi esposa está atrasada para algunas actividades, ella no planificó bien las cosas. No lo hizo bien. Cuando soy yo es porque he estado muy ocupado. ¿Cierto? Cuando mi esposa está tarde, ella siempre está tarde porque nunca se prepara. Pero yo estoy tarde porque es que tengo demasiadas cosas encima, ¿sí o no? Pensamos así o no, ¿verdad? Cuando mis hijos pierden algo es ¿por qué mis hijos pierden algo? Por descuidados, porque son unos descuidados. Pero cuando yo pierdo algo es porque yo tengo muchas cosas en mi cabeza. ¿Uno entiende? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Le pasa lo mismo a usted? ¿Por qué será? Mis amados, ¿cómo veo yo a los demás? ¿Cómo veo yo a los demás? En cualquier conflicto debo darme cuenta cómo estoy viendo a las demás personas. Y aquí vemos otra vez que Jesucristo nos miró a nosotros perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y dejó su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros y morir en la cruz. Y así pudimos tener salvación y vida eterna. Un psicólogo no cristiano hizo una encuesta en la cual preguntó a sus sujetos mencionar a 10 individuos que conocieran bien y que los clasificaran como felices o infelices. Luego tendrían que ir a través de la lista de nuevo y tendrían que clasificar a cada uno como egoístas, usando la siguiente definición de egoísmo: una tendencia estable a dedicar el tiempo y los recursos para sus propios intereses y bienestar. La falta de disposición de incomodarse a sí mismo por el bien de los demás. Entonces, a las mismas personas que se les clasificó como felices o infelices, se les hizo la encuesta: ¿son personas egoístas o no son personas egoístas? Los resultados muestran que todas las personas calificadas como felices fueron calificados también como personas altruistas, personas bondadosas, personas generosas, personas no egoístas. Se escribió que aquellos cuyas actividades son dedicadas para su propia felicidad tienen menos tendencia a ser felices, contrario a aquellos cuyas actividades están enfocadas a la felicidad de otros. Vamos a ver un video en este momento.
Tenemos listo el video. Vamos a ver un video que nos va a enseñar sobre esto.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Llenos de alegría. Ese es nuestro tema. Hermanos, la clave para una relación armoniosa es no ponernos a nosotros en primer lugar. Pensando en nuestra autoestima, nuestro valor, o primero pensar en nosotros. Es más bien crucificarnos a nosotros mismos, poniendo a otros en primer lugar por amor a Jesucristo. Si aplicamos este principio en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, experimentaremos más armonía y menos conflictos. Déjenme decirles, es una cura dolorosa, porque crucificarnos duele, porque no ponernos a nosotros en primer lugar duele, porque poner a Cristo en primer lugar cuando queremos nosotros en nuestra carne sobresalir duele. Es una cura dolorosa, pero es la única medicina dada por la palabra de Dios, no hay otra. No hay otra. Llénenme de alegría, dice Pablo. Pero alguien le va a decir a usted, llénenme de alegría. Y usted le está diciendo a los demás, llénenme de alegría. ¿Cuándo podemos estar llenos de alegría? Cuando comenzamos mirando en primer lugar a Cristo, su actitud, lo que Él hizo. Cuando tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice y somos obedientes a Él. Voy a invitar a cerrar sus ojos allí por un momento. Si está pasando por alguna necesidad, algún conflicto, está teniendo conflictos por relaciones
interpersonales, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros debemos llenarnos de alegría, que la verdadera felicidad se encuentra en caminar por el camino de buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, obedeciéndole y siendo instrumentos de su amor para bendición de otros. Hablamos sobre la base de la verdadera felicidad, hablamos sobre la clave de la verdadera felicidad, hablamos de que no son las circunstancias, es más bien Cristo quien nos da la verdadera felicidad. Y al pensar en este tema, llenos de alegría, sabemos que en cualquier conflicto, primero debo mirar a mi relación con Cristo. Segundo, debo mirar mi propia actitud. Tercero, debo mirarme primero a mí mismo. En cuarto lugar, debo darme cuenta cómo estoy mirando a los demás. Cuando yo pongo en práctica esto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña, yo puedo vivir lleno de alegría y ser un instrumento de bendición, llevando alegría a los demás. Y los demás van a ser instrumentos de bendición para mí también. ¿Cuántos en esta mañana le decimos al Señor, Señor, necesito aprender a resolver mis conflictos, mirándote a ti, mirándote como quien eres y lo que dejaste de ser para amarme y resolver mi problema, el pecado, y darme vida eterna. Quiero vivir, Señor, de acuerdo al principio de que tú me has llamado a ser un instrumento para llenar a otros de alegría. Aprender a resolver mis conflictos de la manera que la palabra me enseña. No poniéndome en primer lugar, sino poniéndote a ti en primer lugar. Cuando aprendemos a conjugar los verbos, nos enseñan, yo amo, tú amas, él ama. Yo primero, tú después y él en tercer lugar. Pero cuando aprendo este principio que le enseña Pablo a esta iglesia de Filipos, en cuanto a la actitud de Cristo, entonces entiendo que el orden es inverso. Debo invertir el orden y decir, él primero, tú después y yo en tercer lugar. ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, eso es lo que yo anhelo en mi vida? Señor, te necesito en mi vida. Quiero poner en práctica esto que me enseñas en tu palabra, tener tu actitud, vivir de acuerdo al principio de que no soy yo primero, tú eres primero. Y que debo ver a mis hermanos como superiores a mí mismo. Que debo siempre procurar llenar la vida de otros de alegría, tomando en cuenta lo que tu palabra me enseña, crucificándome a mí mismo. ¿Cuántos en esta mañana le decimos, Señor, te necesito poner en práctica estos principios para que la relación en mi casa funcione mejor, para que la relación en mi trabajo funcione mejor, para que la relación en mi iglesia funcione mejor, para que mis relaciones interpersonales, Señor, puedan ser clave para mi crecimiento espiritual y yo sea instrumento para bendición de otros.